Dios les bendiga, mis hermanos. Buenas noches. Vamos a comenzar la enseñanza del día de hoy. Permítame tantito, déjeme conectar a los de WhatsApp que también por aquí se conectan a la señal. Vamos a ponernos en las manos de Dios Padre Celestial. Gracias por tu hermosa presencia, Dios. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu fidelidad. Gracias porque tú eres un Dios bueno, Señor. En este momento, precioso Espíritu Santo, te cedemos a ti el control de esta enseñanza. Que seas tú enseñándonos, que seas tú hablando a nuestros corazones y a nuestras vidas, que seas tú enseñándonos, Padre, lo que necesitamos para este momento, para nuestras vidas. Toma control de las redes sociales, toma control de las redes de comunicación, del internet, que no se caiga el internet, quita toda interrupción, quita toda distracción que quiera robarnos tu palabra. Toma, Señor, este tiempo, Señor, para levantar tu nombre. Es por eso que estamos aquí, precioso Jesucristo. Queremos levantar tu nombre en alto. Queremos hablar de tus maravillas, de tu poder, de tus milagros. Queremos hablar de tu amor. Queremos que nos enseñes a través de tu palabra, tus verdades, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, Dios le bendiga, mis hermanos. Buenas noches. La enseñanza del día de hoy se llama la grandeza del poder de Dios. La grandeza del poder de Dios. ¿Qué es el poder? Vamos a mirar primero qué es el poder. El poder es la habilidad para actuar o producir un efecto. Es la habilidad para actuar o para producir un efecto. Acompáñame por favor a su Biblia, a Jeremías 10:12. Jeremías 10:12. Jeremías 10:12, y dice así la palabra de Dios: el que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. 13. A su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir las nubes de los postreros de la tierra, hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Voy a leer una vez más el versículo 12 y dice: el que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. Puesto que Dios ha revelado su poder desde el momento acto de la creación. ¿Qué es lo que nos dice este versículo? El que hizo la tierra con su poder. De ese poder es precisamente del que vamos a hablar el día de hoy, el poder de Dios, un poder que creó absolutamente todo lo que ven nuestros ojos y lo que no ven, un poder que abrió el mar en dos, un poder que detuvo el cielo y la tierra en su lugar, un poder el cual si alguna vez nosotros hemos pensado que ese mismo poder que destruyó las murallas de Jericó, ese mismo poder que abrió el mar en dos, ese mismo poder que en el tiempo de las plagas destruyó la nación más poderosa con esas 10 plagas, ese mismo poder es el que tenemos disponible nosotros en este momento, que es precisamente el poder de Dios. Acompáñame por favor a su Biblia, a Éxodo 9:16. Éxodo 9:16. Y dice así la palabra de Dios: y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Si se acuerda, si usted ha leído el pasaje bíblico aquí en Éxodo, nos está hablando precisamente cuando Dios estaba mandando esas 10 plagas. Pero fíjese lo que estaba diciéndole aquí a Moisés acerca de Faraón. A la verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Muchas veces Dios manifiesta su poder a los seres humanos. Nosotros podemos mirar también otro ejemplo del poder de Dios en la vida de David. Ese jovencito de 17 años que en el momento en que
El ejército de Israel fue desafiado por un gigante. ¿Qué fue lo que sucedió con ese jovencito? La presencia de Dios, el poder de Dios estaba tan, pero tan fuerte en su vida que derrotó a un gigante. Ahora, si se fijan, Dios utilizó su poder para mostrar su gloria a través de David, perdón, también a través de Moisés. Y aquí fue a través de Faraón. Pero si se fija, ¿fue para qué? Para destruir a toda su nación. Entonces nosotros podemos mirar cómo es el poder de Dios tan pero tan grande que simplemente cuando Dios se dispone a hacer algo, es imposible que alguien le diga, no lo hagas. Es un Dios que no tiene límites, es un Dios que es poderoso, es un Dios que ante su presencia la tierra tiembla, ante su presencia los cielos se conmueven. ¿Por qué? Porque el mismo poder que estuvo disponible para Elías cuando descendió fuego del cielo, para Josué cuando cayeron las murallas de Jericó, cuando se abrió también el mar. No, ese mismo poder es el que nosotros tenemos en este momento disponible para nuestras vidas. Si no, acompáñame por favor a Números 14. Números. Números 14. Números 14, versículo 17 al versículo 19. Dice así la palabra de Dios. Ahora pues yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste, diciendo, Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este. Fíjese, ¿cómo dice el versículo 14? 17, 14, 17 dice, ahora pues yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor como lo hablaste diciendo. Y es como la palabra de Dios nos está diciendo, el que perdona la iniquidad. Dios no solamente muestra su poder para juicio, como fue en el tiempo de las plagas de Egipto, sino también muestra su poder para perdonarnos, muestra su poder para salvarnos. Como Pablo nos lo decía, en una de las partes que nos menciona la Biblia, que muchas veces la gente piensa que el momento más débil, de más debilidad de Jesús fue cuando fue crucificado, cuando en realidad fue el suceso en el cual se lleva a cabo el poder de Dios para salvación para toda la humanidad. Aún en ese momento, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba siendo crucificado, el poder de Dios era tan fuerte que en el momento en que Él fue crucificado, murió, resucitó, nosotros alcanzamos la salvación para toda la humanidad gracias a ese poder. Y ese mismo poder está disponible para tu vida y está disponible para mi vida. Porque tenemos un Dios de poder, tenemos un Dios grande, tenemos un Dios poderoso, tenemos un Dios que no ha cambiado, que no porque llegó un virus, porque llegó una pandemia, el poder de Dios ha disminuido. Hay mucha gente que se está desanimando, muchos jóvenes que por ahí de repente los miramos que se están desanimando. Cuando antes estaban en fuego, en pasión por la presencia de Dios, llega el coronavirus y es como si hubiera matado ese fuego, es como si hubiera matado esa presencia. Pero sabemos que el poder de Dios no ha disminuido, el poder de Dios sigue poderoso, grande, esplendoroso, majestuoso. ¿Por qué? Porque antes de la pandemia y después de la pandemia sigue siendo el mismo Dios, sigue siendo el mismo poder. Y nosotros tenemos que agarrarnos de esa fe y decirle a Dios, Dios, tú sigues siendo el mismo. Claro que toda la gente tiene problemas, claro que el mundo cambió, ahora hay una nueva normalidad, ahora la gente tiene que vivir con protección, con salir con cubrebocas, lavarse las manos más seguidas, pero eso no quiere decir que el poder de Dios haya disminuido. El poder de Dios sigue siendo exactamente el mismo. Si no, acompáñame por favor a su Biblia, a Primera de Corintios 1, Primera de Corintios. Primera de Corintios 1.
17 y 18. Primera de Corintios 1, 17 y 18, y dice así la palabra de Dios: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Aquí nos está diciendo la palabra de Dios que no solamente se tratan de palabras, no solamente se trata de predicar, sino se trata de que usted experimente el poder de Dios en su vida. ¿Cómo experimento yo el poder de Dios en mi vida? En el momento en que estoy preocupada, en que estoy ansioso, levanto mis manos al cielo, pongo mi confianza en Él y llega otra vez la paz. Usted está experimentando ese poder, esa paz, esa tranquilidad, ese consuelo. En el momento en que nosotros nos ponemos a orar, recibimos sanidad, estamos experimentando ese poder. Y ese poder no ha disminuido, sigue siendo exactamente el mismo. Cuando salimos a la calle igualmente, muchas veces al principio estábamos temerosos, y no se diga cuando una persona tose y nos queremos alejar 2, 3 metros, lo que sea necesario. ¿Por qué? Porque hay temor de un contagio, pero sabemos que Dios es poderoso para librarnos. Eso no quiere decir que no vamos a tomar las precauciones de sana distancia, de poner nuestro cubrebocas, de estarnos lavando las manos cada vez que agarremos algo que sabemos que tal vez pueda estar contaminado. Nosotros tenemos que confiar en el poder de Dios, hacer nuestra vida normal, claro, con las medidas que se nos han indicado las autoridades. Dice este versículo dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Nosotros estamos hablando de un Dios poderoso, de un Dios de milagros, maravillas, prodigios y señales, de un Dios que muestra su amor y lo mostró en la cruz del Calvario. Y que dice Efesios, si no, acompáñenme por favor, Efesios 1, 19. Efesios 1, 19. Y dice así en la versión Reina Valera, dice: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Lo voy a leer en una versión que a mí me gusta, porque le entiendo un poquito más. Dice en la versión hispanoamericana, dice: y qué formidable la potencia que despliega en favor de nosotros los creyentes, manifestada en la eficacia de su fuerza poderosa. Otras versiones dice: y cuál es la extraordinaria, la incomparable grandeza de su poder. Y fíjese cómo dice en lenguaje actual, dice: pido también que entiendan bien el gran poder con que Dios nos ayuda en todo. El poder de Dios no tiene límites. Con ese mismo poder, Dios resucitó a Cristo y le dio un lugar en el cielo a la derecha de su trono. Fíjese lo que nos está diciendo este versículo, es precioso. Dice que esa formidable potencia, esa extraordinaria, esa incomparable potencia no tiene límites, y que ese mismo poder está disponible para nosotros. Dice: pido también que entiendan bien el gran poder con que Dios nos ayuda en todo. En unas cosas sí, en otras cosas no. Aquí nos está diciendo en todo, en todas las áreas de nuestras vidas, ya sea salud, ya sea familiar, ya sea económica, ya sea sentimental. Dice que ese poder está disponible para ti y está disponible para mí, para ayudarnos, y que ese mismo poder fue el mismo poder que resucitó a nuestro Señor Jesucristo de la muerte. Entonces ya no hay que vivir con miedo, sí, con precaución, con cuidados, los cuidados necesarios que se nos indican, las autoridades nos han dado esos cuidados, pero sabiendo que ese mismo poder que resucitó a nuestro Señor Jesucristo de la muerte, ese mismo poder es el que nos acompaña, esa misma presencia que estremece la tierra, esa misma presencia y ese mismo poder que creó el cielo, la tierra, el mar y su esplendor, está disponible para tu vida y está disponible para mi vida. Pero ¿cómo yo tomo ese poder? Fíjese, aquí Pablo usa esa palabra griega que se llama dunamis, que significa dinamita. Dios quiere darnos un poder semejante a esa dinamita. Si se fija, poder, vamos a ver cómo empezamos. Dice: poder es la habilidad para actuar o producir un efecto que de dinamita. ¿Qué sucede cuando alguien utiliza la dinamita? Hay completamente una explosión.
hay completamente una destrucción, cambia todo, no puede quedar igual en el momento que una dinamita es utilizada. ¿Qué es lo que sucede cuando viene el poder de Dios en nuestras vidas? Sucede algo completamente extraordinario. Dios puede crear algo completamente nuevo en nosotros si dejamos que Él tenga todo el poder y si renunciamos a nuestra propia voluntad. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que nos está diciendo esta palabra? Bueno, el pecado es fuerte, sí. El desánimo es fuerte, sí. Ahorita mucha gente se está desanimando. Mucha gente, en vez de estar buscando más la santidad, estar buscando más de Dios, se está yendo a los brazos del pecado, se está desanimando. Pero ¿acaso el pecado es más fuerte? ¿Acaso el desánimo es más fuerte que el poder de Dios? No, porque el poder de Dios es muchísimo más fuerte en tu vida y en mi vida. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí Dios? Que en el momento en que nosotros renunciamos a nuestra propia voluntad, ¿cómo yo renuncio a nuestra propia voluntad? Por ejemplo, ahorita hay mucha incertidumbre en los jóvenes. ¿Qué va a suceder con su futuro? ¿Qué va a suceder con sus carreras? ¿Qué va a suceder con sus negocios? Tenían planes tal vez de emprender una carrera tal vez en otra ciudad. ¿Y qué es lo que sucede con esta pandemia? Miramos cómo esta pandemia absolutamente conmovió todo el mundo, todas las ciudades, toda la gente. Simplemente no supimos ni cómo fue que sucedió cuando de repente nos cambió la vida. Entonces, si para nosotros los adultos ha sido difícil, ahora imagínense para los jóvenes. Y ustedes jóvenes tal vez ahorita se encuentran en una, como quien dice, en tomar una decisión, qué voy a hacer con mi futuro, qué va a suceder. Pero aquí nos está diciendo la palabra de Dios, que en el momento en que tú rindes la voluntad de Dios, todos los planes se van a alinear. ¿Por qué dices? Porque decimos que todos los planes se van a alinear. Porque en el momento en que llegó una pandemia, si te fijas, los trabajos, las carreras, todo se paralizó, todo se detuvo. Es tan, pero tan fácil que se quiten los empleos, tan fácil que las carreras terminen. Ahorita, por ejemplo, si muchos de los jóvenes que tomaron el tiempo para consultarle a Dios, Dios, ¿cuál es la carrera que yo necesito emprender? ¿Cuál es el negocio que yo necesito emprender? Créeme que esos negocios y esas carreras son las que se van a utilizar, porque si se fijan, antes de la pandemia hay carreras que ya no se van a utilizar mucho, que ya no va a haber mucho trabajo, pero hay carreras que van a tener un auge y van a tener mucho trabajo y van a ser de gran bendición. Entonces, en el momento en que nosotros empezamos a tomar decisiones basado a los planes de Dios, porque acuérdense que Dios conoce el futuro. Es por eso que muchas veces antes de la pandemia siempre les decíamos a los que ya iban a entrar a la universidad, consulten a Dios cuál es la carrera, dónde van a ser de bendición, dónde es donde Dios las quiere, en qué áreas, en qué negocios, en qué lugares es donde Dios los quiere, en qué ministerios Dios quiere que ustedes estén, para que sean de bendición y para que cumplan perfectamente la voluntad de Dios en sus vidas. Entonces, en el momento en que nosotros renunciamos a nuestra propia voluntad, cuando tú renuncias, ¿qué es lo que sucede ahorita con las personas que se están desanimando? Es porque no están renunciando a su propia voluntad, es porque están aferradas, yo quiero estudiar esto, yo quiero hacer esto, yo quiero emprender este negocio, yo me quiero casar, yo quiero un novio, yo quiero una novia, están aferradas a su propia voluntad. Es por eso que muchas veces están sufriendo más, por eso se están desanimando, porque no quieren soltar lo que sienten que es de ellos, no quieren soltar esas metas, esos sueños, esos propósitos que tú mismo te creaste, diseñaste, cuando en realidad nosotros tenemos que soltar, bueno Dios, ahorita está cambiando el mundo, tal vez las carreras ya no va a ser lo mismo, los negocios ya no va a ser lo mismo, pero yo lo pongo en tus manos. Ahora yo quiero ceder, renunciar a mis sueños para ahora tener yo tus sueños. Nosotros sabemos que cuando nosotros renunciamos a nuestros sueños, ahí es cuando Dios coloca sus sueños, ahí es cuando Dios coloca sus metas, y créeme que todo el anhelo de tu corazón que tú hayas tenido está en los sueños de Dios y está en las metas de Dios. Muchas veces la gente dice, pero ¿por qué a otras personas son bendecidas? ¿Pero por qué a otras personas se les mira que la vida es más fácil para ellos? ¿Por qué? Porque esas personas renunciaron a sus sueños, renunciaron a sus metas, y en el momento en que le dijeron a Dios, Dios, muéstranos tu propósito, muéstranos tus metas, y se alinearon a los de Dios, ahí encontraron todo lo que ellos estaban buscando y que no encontraban tal vez en sus propias fuerzas, a su manera.
Por eso es tan importante que nosotros renunciemos a nuestra propia voluntad para poder encontrar ese propósito en nuestras vidas y estar en la posición correcta para ser transformados y para ser alineados. Si tu anhelo es ministrar, tener un ministerio para servirle a Dios, bueno, es momento de que lo hagas en las fuerzas de Dios. Tal vez tu deseo es predicar y Dios te quiere en alabanza, o tal vez tú quieres estar en alabanza y Dios te quiere tal vez de misionero, no lo sabemos. Es por eso que es importante pasar tiempo con Dios. Es importante conocer cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Acompáñenme por favor a Mateo 14, 2. Mateo 14, versículo 2. Y dice así la palabra de Dios. Y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Está hablando precisamente del poder de nuestro Señor Jesucristo, un poder que no tiene límites, un poder que está dispuesto en este momento. Si tú rindes tu vida, si tú rindes tu corazón, ese mismo poder puede cambiar y puede transformar tu vida. ¿Cuántas personas no se les detuvo sus negocios? No se les detuvieron absolutamente todo. ¿Por qué? Porque tenían planes en sus propios deseos, pero ahora hay que buscar los planes de Dios. Si no, acompáñame también a Marcos 5:30. Si se fija, eso lo vimos hace 8 días. Marcos 5:30 ya va precisamente también del poder de Dios. Dice: luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Recuerde que hace 8 días hablamos que esa mujer de flujo de sangre no tocó el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, simplemente tocó los flecos de su manto y ahí encontró la sanidad. Es momento de que tú también empieces a tocar el corazón de Dios con tu fe, porque de la única manera en la cual nosotros podemos asirnos a la fe en el poder de Dios, y que ese poder es suficiente para liberarnos, para quitarnos todo desánimo, para librarnos tal vez de toda tentación que ahorita se está viendo. Ahorita los jóvenes, hay mucha tentación en las redes sociales, ahorita la mayoría de la gente está en las redes sociales, pero así como son utilizadas para bendecir, para predicar, para ministrar, para escuchar prédicas, para aprender más sobre la palabra de Dios, también es utilizada para desviarnos más al pecado, para tentarnos más al pecado. Entonces nosotros tenemos que asirnos a esa fe, agarrarnos, así como un niño. Usted ha visto un niño cuando se agarra de su papá y de su mamá, que quiere que fuerzas que le compren algo y no lo dejan y no lo sueltan, y le agarran de la pierna y no lo sueltan. Así mismo nosotros tenemos que asirnos a esa fe que necesitamos para seguir creyendo a Dios, para seguir creyendo en los propósitos que Él tiene para nuestras vidas. Acompáñeme por favor a Jeremías 29:11. Jeremías 29:11. Y dice así la palabra de Dios: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Quiero que pongan atención en este versículo que dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Es para ustedes precisamente, jóvenes, que ahorita sienten que su futuro, que sus carreras se paralizan, que ya terminó tal vez su carrera, que ya terminaron sus proyectos. Fíjese lo que te está diciendo Dios: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti. Dios sabe los pensamientos que tiene acerca de ti. Dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperan. ¿Acaso esta palabra solamente se nos dio para el tiempo que no había coronavirus? ¿O para todo el tiempo? Porque muchas veces nosotros antes creíamos a Dios, antes nos esforzábamos, antes lo buscábamos a Dios con todo nuestro corazón. Antes del coronavirus llega esta pandemia
¿Y qué es lo que sucede? La gente se desanima, la gente ya no quiere saber nada de Dios, como si la palabra de Dios hubiera disminuido, como si la palabra de Dios ya no tuviera el mismo efecto después de la pandemia, cuando sabemos que el poder de Dios sigue siendo exactamente el mismo y que los mismos pensamientos que Dios tenía acerca de ti antes del virus son los mismos pensamientos que tiene ahora que estamos viviendo con ese virus. Y son pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis. Pero fíjese cómo dice el versículo 13, dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Qué estamos haciendo en este tiempo de pandemia? ¿Estamos realmente buscando a Dios o nos estamos refugiando en el mundo? ¿O nos queremos, como quien dice, bloquear y pasar más tiempo en el internet, pasar más tiempo en la televisión para no estar en nuestra realidad? No. Nosotros lo que tenemos que hacer es buscar, como nos dice el versículo 13, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Cuando hay angustia en nuestra vida, cuando hay incertidumbre con nuestro futuro, cuando no sabemos qué va a suceder con las carreras, que no sabemos qué va a suceder con los negocios, bueno, es tiempo de que escuches la palabra de Dios y que escuches los pensamientos que Dios tiene acerca de ti. Y son pensamientos de bien, y son pensamientos de paz. Acuérdate que los planes de Dios son buenos, son agradables y son perfectos, nos dice la palabra de Dios, y siguen siendo exactamente los mismos. Acompáñame por favor a su Biblia a Romanos. Romanos. Romanos 1:16. Romanos 1:16. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque yo sé que su Evangelio no ha cambiado, no ha disminuido, sigue siendo el mismo poder de Dios, ese poder que abrió el mar en dos, ese poder que detuvo el cielo, el sol y la luna en su lugar, ese mismo poder que mató a un gigante siendo un jovencito de 17 años, ese mismo poder es el poder el cual nosotros no nos debemos de avergonzar, debemos de hablarle a la gente, debemos compartir con nuestros compañeros tal vez de la universidad, de la prepa, de la secundaria, del trabajo, nuestras vecinas, porque por lo regular siempre tenemos por ahí nosotros gente en nuestro celular, podemos compartirle a lo mejor, bueno, si tienes la oportunidad, pero con tu sana distancia, pero si tienes la oportunidad de estar hablando con la gente, porque ahorita la gente te está buscando mucho por el celular, está buscando mucho una palabra de aliento y una palabra de consuelo, y usted la tiene, porque usted es un hijo y una hija de Dios. Y acuérdese que la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que estar listos para presentar la palabra de Dios en el momento en que alguien nos pregunte. Nosotros tenemos que estar listos, nosotros tenemos que buscar la presencia de Dios. Si de repente tú te sientes angustiado, si de repente tú te sientes preocupado, que no sabes qué va a pasar con tu futuro, bueno, lo único que puedes hacer es empezar a adorar su presencia. Pon alabanzas, empieza a adorar su presencia, empieza a decirle cuán grande Él es, cuán poderoso es Él, que empiezas a decirle, te sientes angustiado, empieza a decirle cuánto lo amas y créeme que esa angustia, esa preocupación, esa incertidumbre por el futuro, va a haber paz, va a haber tranquilidad y tú vas a ver la puerta, porque acuérdate que cada vez que pasamos por una dificultad, que pasamos por una prueba, inmediatamente Dios nos da la salida, nos muestra esa puerta para que nosotros podamos salir, para que nosotros podamos confiar. Y en el único que podemos confiar en este momento es en la palabra de Dios. Ya no confíes tal vez en tu dinero, ya no confíes en tu trabajo, no confíes en la carrera que tal vez tú tanto anhelas, confía en el poder y en la palabra de Dios, que es la única, que es viva, que es eficaz y que no cambia y que es poderosa y que puede llevarnos a vivir una vida como nosotros anhelamos tanto. Porque los pensamientos que Dios tiene para nosotros, recuerde que acabamos de leerlo, son pensamientos de paz, son pensamientos de esperanza, son pensamientos que nos renuevan, que nos cambian y que nos transforman. Fíjese lo que dice aquí, esto que no te dice, el poder de Dios
que anulará su pasado, nuestros fracasos, nuestros errores y nuestros remordimientos. Acompáñenme por favor a Colosenses, Colosenses, Colosenses 2, 14. Colosenses 2:14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Dice anulando. La palabra anular es eliminar, neutralizar, compensar algo. Entonces, si Dios nos está diciendo que ya eliminó, que ya neutralizó todo nuestro pasado, a veces nosotros nos estamos atormentando por algo que hicimos, o ya perdimos tiempo en buscar a Dios. Bueno, aquí Dios, en el momento en que tú te acercas a Él y le pides perdón, Dios, perdóname. Porque muchas veces la gente dice, pero yo no estoy pecando, pero no estás buscando a Dios. Y la palabra de Dios nos dice que hay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. A decir, no, pues yo no hago nada, yo no me la paso nada más haciendo mis tareas. Pero ya no estás buscando a Dios con ese fuego, con esa pasión. Ya no te estás dedicando más tiempo a las cosas de Dios. Todos tenemos tareas, todos tenemos cosas que hacer. No se diga en aquel tiempo que no existía. Yo recuerdo que apenas estaban en las computadoras, pero era muy raro. Nosotros teníamos que ir a un ciber porque la gente no tenía computadora en su casa. Teníamos que ir a una biblioteca a esperar a que se desocupara tu libro para poder hacer la tarea. Luego los maestros nos pedían por ejemplo, cuando era el cuerpo humano, las partes del cuerpo humano, no lo pedían que comprar una lámina y pegarla, no, pedían que nosotros lo hiciéramos a mano. Entonces nosotros no podemos poner ahorita de pretexto que no estamos buscando a Dios porque tenemos mucha tarea, porque tenemos mucho que hacer, porque tenemos mucho eso. ¿Por qué? Porque todo el tiempo, toda la vida nosotros lo hemos tenido. Ahorita ustedes tienen la facilidad de cortar y pegar la imagen en el internet, porque todas son las tareas por el internet. Antes no, antes uno lo hacía y se tomaba el tiempo de ir a la iglesia, se tomaba el tiempo de hacer algún deporte, de servir en la iglesia. Y ahorita nosotros ponemos de pretexto la tarea, ponemos de pretexto el quehacer, ponemos de pretexto tal vez el negocio, cuando nosotros sabemos que no hay pretexto. Nosotros tenemos que buscar a Dios con todo nuestro corazón, porque siempre tenemos que hacer un tiempo para Él. Si es difícil, todos pasamos por problemas, todos pasamos por dificultades, de repente miramos que las cosas no están bien, nos queremos desanimar, pero volvemos una vez más a la palabra, al poder de la palabra, y nos volvemos a reanimar y sabemos que no estamos solos, que Dios está con nosotros, que Dios nos guarda, que Dios nos protege y que es extraordinaria, que es incomparable la grandeza de su poder. Y ese mismo poder es el que tú te tienes que aferrar y tienes que creer que es el mismo que va a seguir con tu vida de aquí hasta que Dios nos llame a su presencia. Si alguien tiene alguna petición de oración, vamos a estar orando por alguna petición de oración. Igualmente, si en el tiempo de transmisión, porque esto se va a seguir transmitiendo, usted puede poner su petición de oración y vamos a estar orando por la gente. Así es que vamos a darle gracias a Dios por la palabra del día de hoy. Y recuérdese que el poder de Dios no ha disminuido ni antes ni después, ni nunca lo será. ¿Por qué? Porque el poder de Dios simplemente es eterno y nunca cambia. Padre Celestial, te damos gracias por tu hermosa presencia. Te damos gracias por la palabra en este día, Señor. Te pedimos, Padre, que todo aquel desánimo que tengamos, Señor, por estas condiciones en las que últimamente el mundo está viviendo, Padre, que seas tú quitando todo desánimo, toda tristeza, toda angustia, toda incertidumbre en el futuro de los jóvenes, Padre, que seas tú quitando, Señor, toda distracción, Señor, que los está alejando de tu presencia, Padre, que vuelvas a levantarlos con fuego, con pasión, que vuelvas a despertar sus espíritus, Padre, toda esa gente que se siente desanimada, Padre, que seas tú ayudándolos cada día, Señor, que seas tú animándolos a seguir adelante, Padre. Nosotros sabemos que el mundo ha cambiado, Padre, y que va a seguir cambiando porque tu palabra sí lo dice, que esto va a ir en aumento, Padre, pero sabemos también que tu poder no ha disminuido y que tú eres el que nos cuidas y que así como tu poder es para juzgar, también es para perdonar, también es para reanimarnos, también es para cambiar nuestras vidas y para transformarnos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y bueno, vamos a ver si hay alguna petición de oración.
Recuerde que igualmente puede estarla usted dejando ahí en los comentarios, no solamente de esta enseñanza, sino en las enseñanzas también que hay los viernes, los domingos, los sábados. Así es que por ahí usted puede estar. A ver. Aquí no hay ninguna petición de oración, pero bueno, tenemos otras peticiones de oración acá. Vamos a orar por mi hermana Marina y por Esmeralda. Padre Celestial, gracias por tu hermosa presencia. Dios, te pedimos que en este momento seas tú tocando la rodilla de Esmeralda, Padre, que Dios sea sanando, restaurando, regenerando, Señor, sus músculos, sus tendones, sus nervios, Padre, el hueso, Señor, el cartílago, Señor, que seas tú regenerando todo lo dañado y haciéndolo nuevo, Padre, porque ese mismo poder que resucitó a nuestro Señor Jesucristo, es el mismo poder, Padre, que en este mismo momento puede tocar esa rodilla, Padre, que ella pueda ver tu poder, que ella pueda ver tu gloria, Señor, porque sabemos, Padre Celestial, que tú no has cambiado, que sigues siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre, Señor. Igualmente te pedimos, Padre Celestial, por la vida de Martín, Señor, que seas tú restaurando, sanando, Señor, limpiando todo su organismo de todo exceso de azúcar, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, lo ponemos en tus manos, Padre. Tú conoces el anhelo de su corazón. Tú conoces, Señor, las peticiones que Él tiene delante de ti, Padre, que seas tú, Señor, en este momento, Señor, indicándole a su vida, Señor, las decisiones que Él tiene que tomar, Padre. Igualmente te pido por mi mamá, Señor, que seas tú sanando, restaurando, quitando toda piedra de su riñón en el nombre poderoso de Jesús, que seas tú pulverizando, Señor, esa piedra, Padre, que seas tú, Señor, sanándola de pies a cabeza, Padre. Igualmente te pido por el papá de Neftalí, Señor, que seas tú en este mismo momento, Señor, estabilizando, Señor, su azúcar en la sangre, Padre, que seas tú quitando todo exceso, Señor, que en este momento, Señor, por sus poros salga, Señor, todo aquello que ha dañado y perjudicado su cuerpo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Te pedimos también por mi hermano Lupe, Señor, que seas tú sanando y restaurando su espalda en este momento, que seas tú alineando sus huesos, Padre, sus discos, Padre, que seas tú, Señor, quitando todo aquel dolor, Padre, que seas tú renovando sus huesos, quitando todo dolor en el nombre poderoso de Jesús, Padre. Te damos gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Amén y amén. Y bueno, si Dios los permite, mis hermanos, por aquí vamos a estar el próximo miércoles, al menos que se nos indica otra cosa. Por ahí esté al pendiente de los anuncios que van a estar en la página principal de la iglesia El Buen Pastor, por si ya esta semana tenemos indicado que creo se va a abrir esta semana la iglesia los sábados solamente para los jóvenes, y el domingo ya es este culto general para los adultos nada más. Los niños en esta ocasión se van a esperar un momentito más en su casa. Pero bueno, igualmente, si en caso hay algún cambio, por ahí usted va a estar viendo los anuncios por la página principal de la iglesia. Así es que hay que estar orando por lo que Dios va a hacer. Hay que estar orando para cuando la iglesia se abra, para que Dios nos guarde, nos cuide y nos sigamos alimentándonos con la palabra de Dios que tanto necesitamos. Así es que Dios les bendiga. Buenas noches y bendiciones.